Genial. Cuando usted quiera. Arrancamos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla y cortita. Más que nada, pues seguramente tendrán alguna duda, cualquier cosa me lo van poniendo en el chat. Por el parcial de mañana no lo vamos a cargar ahora con más contenido, pues si no, ya estamos sobre la fecha, ¿no? Pero va a ser muy sencillo el parcial, más o menos de la misma modalidad que tomamos la otra vez, el anterior. Vamos a hacer seguramente 3 o 4, posiblemente 4 preguntas tipo multiple choice, asignándole el valor de un punto a cada uno, con lo cual ahí ya van a tener la posibilidad de tener aprobado. No va a ser muy complejo, verdadero o falso, con 2, 3, 4 posibilidades de respuesta. O sea que en esas 4 primeras preguntas, tipo multiple choice, ustedes ya van a tener la posibilidad de aprobar el parcial, ¿no? Por todo lo que han visto, los contenidos, por las cosas que me van preguntando en la página. Yo sé que ustedes están muy al tanto de todo esto, están estudiando la materia, bueno, entonces eso le va a facilitar las cosas. Y se va a completar con 2 temas más, que van a valer 3 puntos cada uno, que por lo general se va a tratar de un típico caso o suceso en los cuales ustedes van a tener que encuadrar el hecho en alguna figura. ¿Tuvieron problemas con el tiempo? Bueno, yo no tengo problemas con el tiempo. Calculé estimativamente que en 1 hora lo podrían resolver. Podemos extenderlo a 1 hora 15, es decir, 15 minutos más, porque les vuelvo a repetir, no creo que sea muy complicado para ustedes. Pero sí, podemos hacerlo 1 hora 15, 1 hora 20. Siempre damos un margen por si alguno tiene alguna dificultad de carácter tecnológico en la conectividad o lo que fuese, siempre extendemos un poco más el plazo, ¿no? Pero en ese tiempo yo calculo que ustedes lo puedan resolver. Entonces quedarían 4 preguntas tipo multiple choice con la asignación de un punto cada uno. Y 2 preguntas más para desarrollar a partir de un hipotético supuesto, donde nosotros planteamos siempre un hecho y ustedes me van a tener que decir cuál es el encuadre jurídico. Normalmente se establecen las alternativas en donde podría encuadrar ese hecho, en qué figura o en qué figuras. Y ustedes me van a decir por qué optan por uno, por qué descartan a otras, utilizando fundamentos jurídicos. ¿Cuál es el mecanismo deductivo y jurídico que los lleva a esa conclusión? ¿Y por qué descartan la aplicación de otras figuras que aparentemente podrían concurrir o que eventualmente pueden concurrir, ya sea en forma ideal o en forma real? Recuerden esto, que siempre es muy importante. Al igual que la otra vez, normalmente estos supuestos no son de único autor, o sea que tengan en cuenta qué grado de intervención, hasta qué grado de intervención corresponde al sujeto que aparece en forma periférica o accesoria, que también es importante para saber qué vinculación tiene esa intervención con el tipo penal escogido. ¿Se entiende? Por eso sé que estamos sobre la fecha y la hora, pero bueno, estoy en una repasada a los casos de autoría, concurso delictivo, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que va, habíamos dicho que iba a ir todo lo que faltaba del Código Penal, la mayoría de las cosas, lo que se pudo, se subió a la página, las otras fueron indicadas de dónde verlas, también por el blog, o por algunos otros artículos que los profesores, la adjunta y los profesores auxiliares le fueron recomendando o indicando. Y si bien va todo el resto de la materia, es decir, aquello que no se vio en el primer parcial, por supuesto vamos a ser condescendientes y vamos a hacer hincapié fundamentalmente en aquellos contenidos que fueron subidos a la página, o las clases que se dieron a través de Zoom, o aquellos sitios donde se indicó ver algún tema en particular. Es un poco lo que me están preguntando acá.
¿sí? Por eso no quiero agregar más. Con lo que hemos visto, si bien va todo, ojo, esto no quita que todo lo que quedaba del programa, de las unidades del Código Penal, en definitiva, y alguna ley especial, eso no quita que vamos a hacer hincapié en este parcial, fundamentalmente en los temas que fueron dados, o en aquellos que se subió material, o en aquellos que los profesores indicaran de dónde verlo, ya sea del blog o de algún otro tipo de material. Para que ustedes tengan en cuenta precisamente todo ese contenido. No quiero agregarle demasiado tema, hoy podríamos hablar de algún otro, pero me parece más importante, si a ustedes les parece bien, terminar con lo que nos quedaba. Son 2 articulitos de la ley de estupefacientes, de la ley de drogas. Quería hacer hincapié también en términos generales de algunos puntos que ya se vieron, pero para aclararlos un poco más. Y si ustedes tienen alguna otra cuestión, me lo van preguntando a través del chat, o si alguno quiere habilitar el micrófono, lo puede hacer tranquilamente. Si les parece bien, entonces vamos a proceder de esa manera. Creo que queda claro cuál va a ser el sentido del parcial. Tampoco va a ser muy complicado, quédense tranquilos porque no vamos a preguntar ninguna teoría extraña o vinculada con alguna novedad dogmático-jurídico, simplemente lo que se ha visto, conceptos elementales de derecho penal, y ya les digo, van a tener la posibilidad de que en el multiple choice van a tener esa posibilidad de lograr los 4 puntos con los cuales se aprueba el parcial. Aquellos que no pudieran rendir, vamos a hacer inmediatamente después, una semana después de que esté todo corregido, un recuperatorio con las mismas características. O es el método más fácil. Si tienen alguna duda, por supuesto, con la ley de drogas o lo que fuera, me lo consultan por acá. De paso aprovecho para terminar con lo que vemos nada más, o con lo que exigimos en este segmento de la cátedra respecto del conocimiento básico de la ley de estupefacientes. Habíamos hablado de los artículos más importantes, entre ellos, los 2 más importantes son el artículo 5 del tráfico de estupefacientes, y el artículo 14, la tenencia, con las particularidades que tenía el segundo párrafo en razón a la declaración de inconstitucionalidad dictaminada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Arriola, cuando por la escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que para consumo personal esa sustancia, entonces la Corte Suprema dijo que el Estado no podía reprimir este tipo de actividades porque no se ponía en riesgo ni en juego el bien jurídico tutelado de la salud pública, que era un tema de interés particular y que lo único comprometido en definitiva ahí sería la salud personal o particular del usuario. Por lo tanto, no existía la posibilidad legal o constitucional de su represión. Subí algunos contenidos también del artículo 6, que habíamos visto, el llamado contrabando por importación, del 7, que es el organizador o el financista, es decir, aquel que dirige toda una organización destinada al tráfico de estupefacientes o al contrabando de drogas, y el financista, que es aquel que hace el aporte dinerario, el económico, el que permite subsidiar o pagar los gastos que demanda toda una organización de esta naturaleza. De ahí la alta penalidad con que está sancionado estas 2 conductas, la organización y el financiamiento en ese artículo, con una pena similar a la del homicidio. Me están preguntando casi si aplica alguna pena respecto de la tenencia para consumo, me están diciendo. Cuando se declaren en constitucionalidad. Hola, hola doctor. No, mi pregunta era sobre lo que explicó en el caso de cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada se presume que es para consumo personal, que la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, en ese caso no se aplica ningún tipo de pena, no se inicia causa, nada. Esa es mi duda. Sí. En realidad fueron, no específicamente por la Corte Suprema, porque los tribunales intermedios, cámaras o tribunales orales, han declarado la inconstitucionalidad en tanto se asemeja el cultivo o la siembra a una tenencia para consumo personal. Entonces, si la cantidad sembrada o cultivada
por su escasa cantidad precisamente, y las demás circunstancias, surge inequívocamente que es para consumo personal de quien siembra o cultiva, es un hecho equiparable al artículo 14, segunda parte, y por lo tanto corre, digamos, la misma suerte que la tenencia para consumo personal. En ese caso, no se aplica ninguna pena, lógicamente. Se declara inconstitucional la intervención estatal en ese tipo de conductas y se aplican los mismos fundamentos que en el caso de la tenencia para consumo personal. Ahora bien, como les decía desde el principio, en esta ley de drogas mucho va a incidir, muchísimo, las circunstancias particulares que rodean al hecho. Nosotros estamos hablando, en cuanto a la pregunta que acá me hacías, de una situación en la que ineludiblemente esa siembra o ese cultivo, por la cantidad y por las circunstancias, estaba destinada exclusivamente al consumo personal. No había ninguna duda de que eso pudiera trascender a la salud pública. En cuyo caso, si esto trasciende, si la cantidad sembrada o cultivada es excesiva, o si se hace de alguna forma que uno pudiera presumir, el tribunal pudiera presumir que eso podría difundirse a terceros y comprometer la salud pública, entonces el hecho sale de ese artículo 5, anteúltimo párrafo, para ir, sí, ahí a otras figuras de la ley de acuerdo a la modalidad. Podría tratarse ya o de una tenencia simple, podría tratarse de un supuesto de siembra o cultivo en el caso que se acreditara el dolo de tráfico, o podría tratarse de la tenencia de materiales que están del inciso D, ¿no? De esos materiales que están destinados a la comercialización. Todo va a depender de las circunstancias del caso, pero yendo al foco de lo que me has preguntado, si se comprueba por la escasa cantidad sembrada o cultivada y por las demás circunstancias que rodean al hecho, inequívocamente, esa siembra o cultivo es para abastecer a una persona o a un ámbito reducido, es decir, un grupo familiar, una pareja, por ejemplo, demostrado eso, el hecho es declarado inconstitucional, la norma en cuanto reprime ese hecho es declarado inconstitucional y no se aplica ninguna pena. ¿Sí? Bien, quería terminar, cualquier cosa ustedes me van preguntando, no tengo problema en retroceder en lo mismo, si no queda claro, me vuelven a preguntar, no hay ningún inconveniente. Mientras tanto voy un poco terminando con esto, con lo que vamos a ver de la ley de drogas, nos quedaba ver el artículo 10 y el artículo 11, y ahí terminamos. Por eso voy un poco rápido. Ustedes cualquier cosa me paran, me hacen una pregunta, o lo que fuera. El artículo 10, ¿por qué es importante? Es más importante desde el punto de vista académico de otra cosa. No sé si todos tienen la ley a mano, se lo leo textualmente por la duda. El artículo 10 dice lo siguiente. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 12 años y multa, no importa cuánto, el que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores. O sea, acá se facilita un lugar, como por ejemplo para sembrar, le facilito un campo mío a una persona que va a sembrar estupefacientes, o le facilito elementos, porque necesita el tractor para sembrar, o determinados elementos químicos o mecánicos para lograr esa siembra o para el cultivo de las plantas, por ejemplo. En la medida que yo facilito ese lugar o esos elementos, soy autor de esta primera parte del artículo 10 de la ley de drogas. Sigue diciendo que la misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. Sería una especie de segunda forma de facilitación. Fíjense, en la primera yo estoy facilitando a otro a través de la concesión de un lugar, de determinado lugar, o de elementos para que él realice una de las conductas prohibidas por la ley de drogas. Con lo que ustedes estarán dando cuenta que esto representa ni más ni menos
de una modalidad de participación. Esto vendría a ser un caso de participación o complicidad regulada autónomamente. ¿Qué sucede? La ley de drogas lo que señala es que toda aquella persona que contribuye de esta manera con lugar o con elemento a otro, que es el autor de esa conducta, cometerá como forma de participación un delito autónomo. Es una forma práctica de resolver este tipo de situaciones. La ley lo ha hecho en innumerables oportunidades a lo largo del Código Penal y regula autónomamente un caso que, de no existir, sería una forma de complicidad, posiblemente secundaria. Y de ahí la penalidad menor, por ejemplo, a la del tráfico propio de estupefacientes del artículo 5. Pero el segundo supuesto es diferente, porque ahí se trata de la facilitación de un lugar para que otros, terceros, concurran a usar esto. Y como estamos diciendo, esa concurrencia para un uso personal no es delito. Entonces, la ley está regulando una forma de intervención accesoria, como es la facilitación, pero para un hecho que no es delictivo. Es similar en cuanto a su estructura, a la instigación o ayuda al suicidio. Es decir, una participación en un hecho ajeno, propio de un tercero, que no es delito, en el caso del suicidio. La ley lo hace aquí por cuestiones de política criminal, lógicamente, tratando de que se facilite de esta manera la difusión o el uso masivo, el consumo masivo de estupefacientes. De ahí que en los párrafos siguientes, y no lo voy a leer, se lo comento nada más, cuando se trata de un comercio, hay una extensión de la penalidad, agregándose una inhabilitación a la pena. Y si se trata de un lugar de diversión, de esparcimiento, eso va a ir por el doble. La inhabilitación más doble de la pena. Incluso el juez puede dictar la clausura preventiva del establecimiento durante la tramitación de las actuaciones, ¿no? El sumario dice, pero bueno, mientras van tramitando las actuaciones, el juez tiene la facultad de disponer la clausura preventiva para hacer cesar la comisión del hecho de hecho. Pero bueno, lo destacable por esto, muy sintéticamente, es que se trata de acciones que no son propias, sino que es una contribución en el hecho ajeno que está regulado autónomamente por la ley como una forma de complicidad elevada a la categoría del delito en el primer caso, y como la aparición de una forma delictiva porque en caso contrario el hecho principal no es considerado delictivo a partir del precedente arriba. Y finalmente, para terminar con este muy pequeño y rápido análisis de la ley de drogas que hemos hecho, que igual nos llevó un par de clases, 2 o 3 clases, ¿no? Nos queda el artículo 11, para que sepan cuáles son aquellas circunstancias que agravan la penalidad. La ley de drogas tiene por sí misma penas altas, pero además el legislador quiso asegurarse de que hubiera sanciones más severas para supuestos determinados en donde concurrieran algunas circunstancias que a su juicio agravarían la pena y que vienen casi todas dadas por las convenciones internacionales a las que hemos hecho referencia oportunamente. El artículo 11 es el que contempla las agravantes. Y dice así, las penas previstas en los artículos precedentes, vale decir que esto se aplica exclusivamente a los artículos anteriores, del 5 al 10. No abarca otras figuras delictivas que están dispersas en el resto de la ley, sino aquellas que están en el artículo 5 al 10. Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en 1/3 del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena en que se trate. Esto es lógico, lo dice siempre el texto punitivo. Inciso A. Si los hechos se cometieron en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas disminuidas psíquicamente o sirviéndose de menores de 18 años o en perjuicio de ellos. Este primer agravante también que viene en gran parte
digitado por las convenciones internacionales, fundamentalmente por la Convención Única de Estupefacientes de Viena de 1961, tiene algunos defectos de redacción, como ustedes podrán observar. En primer lugar, porque no es aplicable a todos los supuestos previstos en los artículos anteriores. Fíjense que el agravante consiste en el primer supuesto cuando el hecho se realiza en perjuicio de una mujer embarazada. Y si empezamos a analizar, veremos que la siembra o cultivo de plantas no se puede sembrar o cultivar en perjuicio de una mujer embarazada. Lógicamente. En el inciso B, producir o extraer, fabricar estupefacientes, fabricar en perjuicio de una mujer embarazada o de un disminuido psíquico. Evidentemente no se ajustan todos los tipos penales, los hechos previstos en los artículos anteriores, a la situación fáctica. Normalmente será aplicable cuando se trate o de una entrega o de un comercio de estupefacientes, de la venta de un estupefaciente en perjuicio de una mujer embarazada o en perjuicio de una persona disminuida psíquicamente o menor de 18 años de edad. Vale decir que hay que compatibilizar el hecho con la posibilidad de que estas personas pudieran sufrir un perjuicio. Si queremos escarbar un poquitito más y ver cuál es el motivo por el cual el legislador argentino agrava la penalidad, ahí ya empezamos a tener algunas discrepancias en el modo de que está redactado. ¿Cuál sería el fundamento de agravar la penalidad cuando se vende, por ejemplo, un estupefaciente a una mujer embarazada? Lógicamente que esto tiene que ser una circunstancia conocida por el autor. Si es un sujeto que vende a distancia, no anda pidiendo un certificado del ginecólogo para saber si la mujer está embarazada o no. Y en el caso que estuviera, le corresponderá el agravante. Tiene que haber un conocimiento cierto de que esa mujer está embarazada. Y uno podrá decir, ¿cuál es el riesgo que le genera el feto a esa persona por nacer que está dentro suyo? Podría ser. Fíjense, lo mismo pasa con el disminuido psíquicamente. Es decir, ¿cómo sabe aquel sujeto que le vende a un tercero que se trata de una persona que no está en sus cabales? Esto tiene que o ser notorio, que se trata de una persona que no se encuentra en sus cabales precisamente, o ser conocido previamente por él. Porque si no, tendríamos que exigirle al vendedor que le pida un certificado de un psiquiatra para ver si es disminuido psíquico o no. Porque no estamos hablando de una persona que tiene padecimientos o trastornos mentales evidentes. La norma hace referencia a un disminuido psíquico. Y el ámbito limitante de esa disminución psíquica no está completamente o perfectamente identificado. Puede ser que el sujeto sea un disminuido psíquico en términos de cierta normalidad para determinadas cuestiones y para otras no. Entonces entramos en un campo psiquiátrico de muy difícil establecimiento, con lo cual esto puede resolverse única y exclusivamente cuando al autor le conste esta circunstancia. Lo mismo cuando se trata de menores de 18 años. No va a andar pidiendo un DNI para saber si le puede vender o no. Va a haber casos que son límites, va a haber otros que van a ser evidentes, lógicamente. Pero lo cierto es, para garantizar que esos principios constitucionales que no podemos soslayar en ningún tipo penal, lógicamente estas deben ser circunstancias conocidas o evidentes, que sean evidentes, y por parte del autor tener conocimiento y realizar la acción a pesar de eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Cualquier cosa me van preguntando por el chat. La otra circunstancia de agravación está prevista en el inciso B. Que dice, si los hechos se cometieran subrepticiamente o con violencia o intimidación o engaño. Lo mismo que dijimos para el supuesto anterior, hay que adaptarlo, no es aplicable a todos los hechos, a todas las conductas. No se puede sembrar con violencia. Yo no le puedo pegar palazos a una planta de marihuana para que crezca más rápido y decir, mire, está sembrando con violencia o con intimidación o engaño. Lógicamente se tratará de supuestos en donde concurren comprador y vendedor, fundamentalmente. Ese tipo de adaptaciones tiene que ver con la interpretación integral que debe hacerse de esta ley. Simplemente el legislador consideró hechos que podrían suceder, pero es tarea del jurista, del estudiante, encontrar el verdadero sentido a cada una de estas agravaciones.
Quizás el caso más complejo sea las circunstancias agravantes del inciso C. Acá me voy a detener un segundito. Dice, si los hechos intervienen tres o más personas organizadas para cometer. Y acá tenemos dos cuestiones. En primer lugar, bueno, tenemos un mínimo lógico, ¿no? Ya lo sabemos, tres o más personas. Acá vamos a discutir si tienen capacidad o no, penalmente hablando. Normalmente es lo que se exige, que tengan plena capacidad. Pero las dos cuestiones fundamentales que surgen es, ¿qué tipo de intervención? Es decir, ¿puedo aplicar este agravante únicamente cuando los tres son coautores? ¿O se aplica cuando hay un autor y dos partícipes también? La Cámara de Casación siguió este último criterio, a mi juicio correctamente, y dijo que no es necesario que las tres personas como mínimo estén involucradas en carácter de autores, todos ellos, siendo suficiente la agravación cuando hay un autor o dos coautores y un partícipe o viceversa. ¿Por qué? Porque lo toma de la interpretación literal del texto que habla de intervención genérica, sin hacer referencia a una especial calidad de la intervención como es la autoría. Y el segundo punto es la forma organizada. Es necesario acreditar que hay una asociación ilícita. Y si fuera así, entonces concurriría siempre en forma aparente o ideal con el artículo 210 del Código Penal. La respuesta es no. La respuesta es que acá no se exige tanto como en la asociación ilícita, que ustedes recuerden tenían dos características fundamentales, la organización y la permanencia en el tiempo. Un acuerdo de voluntades destinado a cometer delitos indeterminados. La organización y permanencia como característica de la asociación ilícita y la pluralidad de planes delictivos a cometer por los miembros de la asociación eran las características esenciales. Bueno, acá se exige un poco menos. Se requiere una mínima organización, es decir, una puesta de acuerdo para actuar de ese modo y no de otro. No es una mera convergencia plural. No es que haya dos sujetos que le venden a un tercero y a partir de ahí decir, tenemos una intervención organizada. No, debe tratarse de tres o más personas que se han dividido las tareas, las funciones. Uno es el que capta a los clientes, el otro el que recibe información, el otro el que hace la logística, el otro el que consigue los pacientes. En fin, esta distribución de tareas mínimas o organizativas es lo que la intervención de tres o más personas es la que da la razón de ser de este agravante de cualquiera de las conductas presentes, normalmente vinculadas con el tráfico propio. Bien, luego tenemos un agravante por la calidad de autor. Dice así el inciso D. Si los hechos se cometieron por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos. Es lógico, es un agravante por la calidad del funcionario público, que es el encargado de reprimir, de perseguir y reprimir las tareas dentro de su propia función, aquellos hechos vinculados al tráfico de estupefacientes. El hecho de traicionar no solo su función, sino el desempeño funcional genérico, hace que el legislador considere como una circunstancia agravante este tipo de situación y por lo tanto merecerá una pena mayor en ese sentido. ¿De quién estamos hablando? Fundamentalmente de aquellos integrantes de las fuerzas policiales, de aquellos integrantes del Ministerio Público Fiscal, en el caso de las provincias o de la justicia federal, de acuerdo a cómo correspondiera. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, incluso está previsto en esta ley, la materia de drogas ha sido desfederalizada. Si bien nace la ley 23.137 como una materia de competencia exclusiva de la justicia federal, después por cuestiones organizativas, de política criminal también, la provincia de Buenos Aires fue la que comenzó, extensivo a la nación, a desfederalizar, es decir, dejó fuera de la competencia federal aquellas situaciones donde hubiera un tráfico menor, es decir, cuando no se pudieran dar aquellos requisitos, ya sea por el volumen, por la difusión, por la cantidad
de la droga secuestrada como para comprometer la salud pública a un nivel, digamos, nacional o internacional. Vale decir, el hecho menor, aun cuando se tratara de comercio de estupefacientes, va a quedar en manos de la justicia provincial, de los tribunales ordinarios, reservándose la justicia federal aquellos hechos que superan ese estándar, esa vara, ese parámetro, para casos verdaderos de narcotráfico, como modo de optimizar los recursos estatales. Esta ley, a su vez, invitó a las demás provincias a adherirse a este sistema de desfederalización, y en la actualidad hay varias provincias, no todas, en donde está desdoblada la competencia, es decir, que adaptaron los caminos que indicaba esta ley, y algunas provincias como Chaco, en Tucumán hubo algunos problemas, Salta hace poco, en fin, provincia de Buenos Aires, como le decía, en donde, para ser claro, el comercio de estupefacientes de nivel menor, de poco monto, de poco volumen, interviene la justicia provincial, mientras que el tráfico de estupefacientes a gran escala queda en manos de la justicia federal. Esto venía a colación por el agravante, ¿no? Cuando decía que se trata de un funcionario público encargado de la persecución, la prevención o persecución de estos delitos, con lo cual quedarían comprendidos también en el ámbito de la fiscalía, los fiscales, los ayudantes de las fiscalías federales o de las provinciales, según el caso. En el mismo inciso se agrega también que va a haber un agravante cuando el hecho es cometido por el encargado de la guarda de presos, pero en perjuicio de él. Vale decir, el guardia cárcel que normalmente suministra el estupefaciente a algunas de las personas que están allí privadas de su libertad. Esto, lógicamente, me parece acertado, merece una sanción mayor. El inciso E contiene un agravante por el lugar de comisión. Fíjense lo que dice. También se agrava, ¿no? El inciso E, cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, un centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social, o en fin, genéricamente, ¿no? O en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos, o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales. Acá se considera que por la mayor posibilidad de difusión, dado que el lugar se comete en el interior, en principio en el interior, de establecimientos educativos, sociales, deportivos, en un club, en un establecimiento educativo, como puede ser una universidad, colegio secundario, etcétera, etcétera, o en un lugar de diversión o de esparcimiento, diurno, nocturno, no importa, el lugar de esparcimiento público, podríamos decir una plaza, la playa, en nuestro caso, el hecho se va a ver agravado. Precisamente, ¿por qué? Porque hay una mayor potencialidad difusiva del estupefaciente, ¿no? Una mayor posibilidad de diseminación de este tipo de sustancias tóxicas. Pero acá tenemos que ser claros. El hecho se agrava por el lugar de comisión en la medida que estén dadas estas situaciones. Porque si yo soy comerciante de estupefacientes, ¿sí?, concierto, una entrega en una de las playas de Mar del Plata, pero el 15 de julio a las 2 de la mañana, es evidente que ahí no existe posibilidad de difusión porque el lugar, de acuerdo a las circunstancias, no permitiría esa mayor difusión. Por lo tanto, no es solamente un agravante que se vincula con el lugar, sino con la situación de hecho en general. Lo mismo podría decir de un establecimiento de enseñanza. Yo vendo estupefacientes en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, pero en el mes de enero donde está cerrado. O de un establecimiento de enseñanza que ha sido clausurado preventivamente por cualquier motivo, por ejemplo por una pandemia, con el que no concurre habitualmente nadie porque ha sido cerrado por una cuestión de carácter administrativo o un fin de semana o un feriado. Lógicamente, en esos supuestos, el agravante no correrá. Cuando dicen las inmediaciones, cuando dicen el interior no hay ningún problema, pero la ley habla de inmediación. Y acá tenemos siempre el mismo problema
de la vaguedad de los conceptos que utiliza el Estado. ¿Qué son mediación? 50 metros, 100 metros, a 2 cuadras, 300 metros son mediaciones, todo depende de cómo se mide. Lógicamente, por eso les decía, si unimos este concepto estricto del lugar a la situación de hecho, podremos encontrar una solución en el caso particular. ¿Qué será inmediación? Y será inmediación en la medida que exista la posibilidad de mayor circulación de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Es decir, si estoy vendiendo a las 12 del mediodía y yo sé que los chicos cuando salen del colegio se trata de un establecimiento de 1.500 estudiantes, normalmente el poder expansivo cuando salen de clase abarca 200, 300 metros, lógicamente en ese sector seguramente me encontrará a mí el agravante, la posibilidad de aplicar la grabación. Si no es así, no. Pero habrá que ver en cada caso particular y cada circunstancia para saber si se dan ambos elementos. No solo el lugar, sino la situación de hecho que la ley quiere evitar, o mejor dicho, que castiga más severamente. Después vamos rápidamente, yo siempre me extiendo, vamos rápidamente a algunas preguntas que no tengan que ver con esto, porque termino con esto y voy a lo que me van preguntando. Bien, y finalmente, el último inciso agravante, con esto termino, dice que corresponde la misma grabación si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado. Vale decir que comprende a cualquier tipo de personas que trabaja o que trabajamos en los ámbitos educativos. Profesor de cualquier categoría, puede ser titular, adjunto, puede ser alguien que está en forma contratada, en forma permanente, o empleado de establecimiento. Estamos hablando acá ya sea tanto del personal administrativo como del personal de custodia, como el personal de guardia o el personal no docente. Pero acá correctamente a mi juicio agrega muy bien abusando de sus funciones específicas. Vale decir que el agravante se compone no solo por la calidad de funcionario educativo, sino por la utilización de la ventaja que le puede dar respecto de los educandos para poder lograr la comisión de un hecho de esta manera. Es decir, que hay un aprovechamiento de la situación. Esto debe quedar bien claro. No es solo la calidad de educador. Supongamos que si yo vendo estupefacientes en mis vacaciones en la provincia de Salta, descontextualizado completamente de mi función académica, el agravante no se me va a aplicar por más que yo sea profesor titular de esta facultad. Vale decir que siempre la actividad delictiva debe estar relacionada con la función de la cual abuso para poder cometer el delito. Esta es la circunstancia que realmente hace que la pena se agrave en ese sentido. Bueno, con esto doy por terminado rápidamente los aspectos más salientes de la ley de drogas. Recuerden, artículo 5, recuerden las distintas clases de tenencia de estupefacientes, la tenencia con fines de comercialización, la tenencia con fines de consumo, por decirlo de alguna manera, el presidente Arriola, y la tercera forma que sería una tenencia subsidiaria o residual, aquella que realmente no se puede acreditar ni que es para comercializar ni que es para consumir. Recuerden las conductas del artículo 5 del tráfico propio de estupefacientes, fundamentalmente las que tienen que ver en estos incisos A, C y E, es decir, la siembra o cultivo de plantas por la reducción que hay cuando es escasa la cantidad,